Gracias, Susana. Gracias a los amables compañeros aquí presentes, los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Miren, en la República Dominicana, en los últimos 50 años, nosotros hemos tenido quizás más de 50 años, pero vamos a decir 50, quizás 50 y tanto. Periodos de crecimiento económico promedio que pudieran andar por el 5% anual. La economía dominicana se ha mantenido creciendo, incluso ha habido críticas, principalmente en los informes de desarrollo humano del PNUD, en el sentido de que un país donde su economía va creciendo en términos en promedios anuales prácticamente de manera estable por encima del 5% anual, pues deberíamos tener menor desigualdad social y deberíamos tener menores niveles de pobreza, pero ya ese es otro tema. El asunto es que en los últimos 55 años hemos tenido, sin embargo, 4 periodos de crisis. 4 periodos donde la economía se nos ha ido abajo. Uno de ellos fue la crisis del 84, la alta inflación, la firma con el Fondo Monetario Internacional, ajustes tributarios, y eso provocó que en el año 1985 la economía sufriera un desplome de menos 2.1%. O sea, la economía se cayó negativo, menos 2.1%. En el año 1990 vuelve otra crisis en el país que fue aún mayor, que es la crisis que nos afectó seriamente como consecuencia del impacto del conflicto del Golfo Pérsico sobre los precios principalmente del petróleo, y también ya el arrastre que veníamos teniendo de periodos inflacionarios de años anteriores a propósito de la crisis del 85. Entonces, en el año 1990 la economía sufrió un desplome de menos 5.5%, menos 5.5% negativo. Posteriormente, en el año 2003, la economía vuelve a sufrir otra crisis que provocó un desplome de la economía también negativo de menos 1.9%. La cuarta crisis económica que sufre la República Dominicana en los últimos 50 años, que ha provocado una caída de la economía, no una desaceleración, sino una caída, o sea, nos ha colocado en niveles negativos, es la de ahora del año 2020, provocada por la paralización inducida de las actividades económicas como forma de enfrentar los efectos del COVID-19 mediante un proceso de cuarentena o un periodo de cuarentena. Eso ocurrió, hemos dicho aquí varias veces, a nivel mundial. Esa fue la medicina que se aplicó. Habría que ver, como dice José Luis Mendoza, si dentro de unos años, si esa fue la mejor recomendación, si no nos salió una iatrogenia, una cura más cara que la enfermedad, pero ese es otro tema. El asunto es que la economía dominicana ha sufrido en el año 2020 un desplome de menos 6.7%. O sea, el decrecimiento que sufrió la economía dominicana en el año 2020 es mucho mayor en términos proporcionales, porcentuales, que lo que sufrimos en el año 2003, que hubo una crisis fatal, que lo que sufrimos en el año 1990, que fue una crisis fatal, y que lo que sufrimos en el año 1984-85, que también fue una crisis fatal. La diferencia, a pesar de que la caída de la economía ha sido mucho mayor en términos objetivos cuando tú lo cuantificas como dinero, y en términos relativos cuando lo cuantificas en términos porcentuales, porque menos 6.7% es mucho más que el menos 1.9 del 2003, mucho más que el menos 5.5 del 90 y mucho más que el menos 2.1 del 85. ¿Cuál fue la diferencia? La diferencia fue que esta vez, por lo menos, tuvimos un control relativo de los indicadores inflacionarios. No se nos desbordaron los precios de los productos, principalmente de la canasta básica. Y al no desbordarse los precios de los productos de la canasta básica y de otros productos también, pero como hubo una reducción de la demanda interna, entonces aquí no hubo una situación de crisis económica con consecuencias de crisis social, sino que la gente se mantuvo tranquila. Se mantuvo tranquila porque no sufrimos escasez y no sufrimos aumentos exagerados de precios de los productos. Como no hubo desabastecimiento, no se dispararon los precios, a pesar de que el año pasado tuvimos un alto nivel de devaluación monetaria de un 9.2%, pero bueno, el dólar se te disparó de un 51%, de un 51 por 1, 52 por 1 a un 59 por 1, pero como había caído la demanda interna, pues el efecto de esa devaluación tampoco se tradujo de manera directa en los precios, gracias a Dios. Sin embargo, se tiene entonces ahora la esperanza de una especie de rebote de la economía
tendente a colocarnos en niveles iguales a lo que teníamos antes o superiores a lo que teníamos antes. Pero en el caso, por ejemplo, de la economía, al año siguiente de la crisis del 85 o de la caída del 85, que fue en el 86, la economía rebotó positivamente y creció 3.6%. 3.6% es más que el menos 2.1%, por lo tanto ahí hubo un rebote positivo, si se quiere, de 1.5 puntos porcentuales. En el año 1991, un año después de la caída de menos 5.5%, la economía creció, pero creció apenas 0.9%. Entonces ese crecimiento no compensó para nada la caída de menos 5.5 del 90. Al contrario, ya en el año 1991 teníamos entonces un rebote, pero negativo, con un déficit de 4.6 puntos porcentuales con relación a lo que teníamos antes de la caída de la economía. Y por eso fue necesario incluso promover reformas entre el 91 y el 92, reformas tendentes a mejorar la economía hacia el futuro, y tuvimos entonces ya una década de los años 90, principalmente a partir de la segunda mitad de los 90, de cierta prosperidad económica. En el año 2004, un año después de la caída de menos 1.9% del 2003, la economía creció un 2%. Entonces ese rebote fue positivo en apenas 0.1 punto porcentual. ¿Por qué? Porque de menos 1.9 pasamos al año siguiente a 2 positivo, y al ser 2 positivo un poquito más que el nivel negativo. ¿Qué pasa ahora? Ahora la economía decreció menos 6.7 y las proyecciones de crecimiento de este año están entre un 5 y un 6%. Si llegáramos a crecer un 5% este año, como quiera no tendríamos una recuperación en forma de rebote similar a lo que perdimos en términos relativos el año pasado. O sea, si creciéramos un 5%, tendríamos como quiera 1.7 punto porcentual por debajo de lo que decrecimos el año pasado, que fue menos 6.7. Si creciéramos un 6%, que es el escenario más positivo, tendríamos como quiera un déficit en cuanto a la recuperación, en cuanto a rebote, de 0.7 puntos porcentual con relación al menos 6.7 que decrecimos el año pasado. Tendríamos que crecer por encima del 6.7 para entonces decir, señores, crecimos en una proporción superior a la proporción en que decrecimos el año pasado. Y aún así, nuestro Producto Interno Bruto no se colocaría en el nivel que teníamos antes de la crisis. ¿Por qué? Porque el año pasado, aparte de que la economía retrocedió en menos 6.7%, hubo una devaluación monetaria que provocó un achicamiento del tamaño del Producto Interno Bruto en dólares. Y el dólar no se va a apreciar en la misma proporción en que el peso dominicano no se va a apreciar en la misma proporción en que se depreció el año pasado. O sea, tendríamos que tener una recuperación del valor del peso similar a lo que se devaluó el año pasado, 9.2%, y un crecimiento a su vez similar en términos positivos a lo que sufrimos en términos negativos el año pasado, 6.7%, para decir entonces que nuestra economía volvió a recuperar el tamaño que tenía antes de la crisis del COVID-19. Algo que no se va a lograr. Primero, porque la economía no va a crecer 6.7. Y segundo, repito, porque no hay forma de que el peso se revalorice en la misma proporción en que se devaluó el año pasado. Se ha tenido cierta apreciación en los primeros 2 meses de este año de más o menos un 2%, de acuerdo con lo que informan las autoridades del Banco Central, pero no vamos a apreciarnos el 9%. Por el contrario, el gobernador del Banco Central dijo que para mantener o garantizar ciertos niveles de competitividad en los generadores de divisas que han sido los más afectados por la crisis, entiéndase el turismo principalmente, el sector exportador, pues entonces lo que se está haciendo ahora es tratando de controlar un poco esa apreciación para que entonces
el dólar como quiera se mantenga a los niveles que tiene actualmente y que siga siendo entonces más o menos competitivo para esos sectores generadores de divisas, que serían competitivos con base en el valor de la moneda y no con base en la recuperación en términos productivos o en términos de aumento de su oferta de servicios en el caso del turismo. Entonces, esa es la situación para que se tenga una idea de cuán profundo ha sido el impacto económico del COVID en la República Dominicana. En términos porcentuales, ha sido mucho mayor, mucho más grave, mucho más doloso que lo que sufrimos en el año 1985, que lo que sufrimos en el año 1990 y que lo que sufrimos en el año 2003. Porque nuestra economía se desplomó en menos 6.7%. La diferencia, repito, una diferencia positiva que hace que entonces el pueblo común no lo sienta o lo sienta menos, por suerte, repito, es que mantuvimos niveles inflacionarios controlados. La inflación fue de apenas un 5.5% en el año 2020. Y si recordamos o comparamos eso con el 48% de inflación que tuvimos en el año 2003, entonces vemos la diferencia. O si comparamos eso con el 102% que tuvimos de inflación en el año 1990, entonces ahí también vemos la diferencia. O con el nivel de inflacionario por el orden del 60% que tuvimos en el 1985. Entonces esta vez no, esta vez la inflación fue de apenas 5.5%. Qué bueno. Esta vez la devaluación fue de apenas 9.2%. Qué bueno. Pero aún así, nuestra economía sufrió una caída mucho más profunda que la que sufrió en las 3 crisis anteriores que hemos sufrido en la economía dominicana durante los últimos 50 años.